Ahí estamos cumpliendo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Perdón por la espera, bienvenidas a todas. Vamos a empezar con, estamos en Yoshua Perek Yod Het, ¿sí? La idea es que hoy veamos las partes centrales de Perek Yod Het y Yod Tet. Hay mucho nombre de ciudad y límite que quizás no sé si lo vamos a leer o lo vamos a pasar rápido. Nos vamos a detener en dos o tres puntos centrales de los Perakim, ¿sí? Y la idea sería también la próxima semana hacer Perek Haf y Jafales, ¿sí? Que también tienen un montón de lugares. Y ya después ir terminando en la siguiente o en la otra con Hafbet, Hafgimal y Hafdalet. De ahí Bedrat Hashem estaríamos terminando Sefer Yoshua. Se acerca al final, no está tan cerca, pero bueno, Bedrat Hashem vamos a llegar. En estos dos Perakim, básicamente tenemos dos cuestiones centrales. La primera cuestión es que, como siempre dijimos, todo lo que tuvo que ver con la Najalá, con el reparto que se hizo de Eretz Israel, con la conquista en sí, tuvo indiscutiblemente participación del ser humano, pero todo dependía de la conexión con Boreolam. Boreolam era el que intervenía en todo sentido a la hora de las luchas, de las batallas, ¿sí? De vencer a los enemigos y evidentemente a la hora del reparto, porque el reparto, como estudiamos en su momento, se hacía por un goral, se hacía por un sorteo. Entonces se destinaba relativamente una zona para un shevet y después se dividía en base a la cantidad de integrantes que ese shevet tenía, la porción de tierra que les había tocado, pero siempre por un goral, por un sorteo en el que intervinieran Yoshua y el Azar Cohen, el Cohen Gadol. Entonces esa era la representación de que tanto el líder de Israel como el Cohen Gadol, que era el representante de Boreolam en la tierra, eran los que intervenían en este reparto. No había nadie que estuviera manejando tras bambalinas a ver qué le tocaba a cada uno para acomodarlo según conveniencias que alguien pudiera tener. Esa es una cuestión central que vamos a ver ahora. La segunda cuestión central, que vamos a ver más cerca del final, es qué tipo de líder era Yoshua. Vamos a darnos cuenta cuando terminemos, cuando cerremos el Perek Yotet, qué diferencia había entre un Yoshua y quizás un líder político del hoy, ¿sí? Lo vamos a notar como algo muy interesante y que nos va a dejar un mensaje muy, muy, muy importante. Para que nos ubiquemos, tengo que compartir, esperen un minuto, vamos en orden. Vamos a primero ver el mapa y vamos a ver cuáles eran los Shevatim que ya habían recibido su porción de la tierra. Esperen un minuto, ahí vamos, Shift F5, y ahí estamos. De acuerdo a lo que nosotros habíamos visto, teníamos obviamente a los tres Shevatim, dos Shevatim y medio que estaban en Eber y Yardén, fuera del otro lado del Yardén, como se ve en el mapa, que eran Gad, Reubén y la mitad de Shevet Menashe. Habíamos visto que habían recibido su herencia, que estaban tres de las seis ciudades de refugio de los Aremiklat. Habíamos visto que Yehudá había recibido su parte. Shimón todavía, que como vimos está dentro de Yehudá, todavía no la había recibido, la va a recibir en este Perek, ¿sí? Eh, Teníamos también al resto de los hijos de Yosef, a Menashe y Efraín, ¿sí? El Shevet que se dividió. Dentro de Israel también había ocupado su parte, habíamos visto que habían planteado el tema de que la tierra no les alcanzaba y que Yoshua les dijo, hay bosques, no tengan miedo a los enemigos, talen los bosques y van a tener lugar para habitar, pero todavía faltaban 7 Shevatim para recibir su parte. Teníamos acá a Binyamin, tenemos a Adán, tenemos a Isahar y a Zebulun, ¿está bien? A Naftali y a Yar, y a Shimón, que eran los Shevatim que todavía no habían conquistado su territorio. Entonces hagámonos la idea de que toda esta parte de Eber y Ardén estaba conquistada ya desde los tiempos de Moshe. Dentro de Israel se había conquistado lo que está acá en naranja, que era la parte de Yehudá, lo que tenemos acá en rosado y una suerte de amarillo fuerte, Menashe, dentro de Israel, eso también se había conquistado, y todo esto que vamos a ver ahora, no ni siquiera se había conquistado de los enemigos. Entonces, Am Israel
tenía urgencia por terminar de hacer la conquista y el reparto, pero vamos a ver que fue necesario un empujón, un tirón de orejas de Claro, Yoshua, que a mí Israel claro. estaba demasiado pasivo en esta cuestión. Un minuto, ahí está. Después para preguntar pueden escribir por chat, pueden desilenciarse, no hay ningún problema. ¿Está bien? Si seguimos, vamos a ver ahora que Am Israel se reunió en este punto. Hasta ahora Am Israel venía, toda su historia, todo lo que venía pasando, estaba en el Gilgal, que quedaba cerca de Jericó y estaba en la entrada. Ahora Am Israel va a empezar a darle la responsabilidad a quien realmente la tiene, que es Boreolán. Y vamos a ver, un minuto cambiamos de libro, dónde se reunieron. Y el Pasuk nos dice, Vaikalú Koladar Bene Israel Shiloh. Se reunió todo Am Israel en Shiloh. Vayashkino Shame todo el Moed. Ubicaron ahí el Oel Moed. Vearetz Nichbesha Lifnehem. Y ahí la tierra empezó a ser conquistada. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos que la conquista propiamente dicha demoró 7 años. O sea que ya desde que Am Israel había entrado, ubiquémonos que estábamos luego de estos 7 años. Durante estos 7 años se había trabajado y se había conquistado solo parte de Israel. Podríamos decir que de lo que era dentro de Israel estábamos aproximadamente en la mitad. Y todavía no se había ubicado el lugar para servir a Boreolam. Durante el tiempo de la guerra es como que tenía prioridad el hecho de conquistar Eretz Israel. Era una guerra de mitzvah, la gente estaba ocupada en eso. Y llegó el momento en el que Am Israel dijo, todavía no le destinamos un lugar, ni siquiera provisorio, como vamos a ver en este pasuk, para el servicio a Boreolam, para hacer korbanot, ¿sí? Para venir y pedir disculpas por alguna verá que la persona pueda hacer. No hay un lugar establecido, se hacían korbanot, pero de manera esporádica, dependiendo de la voluntad de cada uno, pero era necesario tener algo más firme. En lo que fue la ubicación del Bet HaMikdash, primero tuvimos el Mishkan en Shiloh durante más de 300 años. El Mishkan, que era el que viajaba en el Midbar y era portátil, se armaba y se desarmaba, entonces los Bene Israel lo ubicaron en Shiloh, que era uno de los lugares que la Torá indica como estación del Bet HaMikdash, hasta que en definitiva después fue a Nob, que era la ciudad de los Kohanim, y después fue a Jerusalén. Entonces el Pasuk nos dice que a Israel se dio cuenta de que el que estaba manejando todo era Bordelán y se estaban trabando las cosas y las cosas no funcionaban y se estaba demorando por demás la conquista y entonces dijeron, establezcamos el Mishkan, tengamos el lugar para servir a Bordelán y eso seguramente nos va a generar una cercanía, una comunicación más fluida con Bordelán y eso nos va a ayudar a conquistar y esto es lo que nos dice el Pasuk. Vaikalú con la de Benizar de Shiloh, todo Amisrael se reunió en Shiloh. Vayashkinu llame todo el Moed y ubicaron el Oel Moed, que era literalmente la expresión Oel Moed es la carpa de la reunión. ¿Por qué? Porque Borelama ahí se presentaba y se reunía con el ser humano. Y a partir de ahí la tierra fue conquistada, les costó menos conquistarla. Vamos a leer acá Rashi que nos explica un poquitito. Vayashkinu llame todo el Moed, ubicado en el Moed, Sheazú Amidbar, el Mishkan que había en el desierto. Velo Ayasham Tikra, ¿está bien? No había un techo, no era una construcción. Ela Baicha el Abanim Milmatan, Beyeriot Milmalan. Era una construcción, sí, de paredes fijas, aunque el Mishkan era de madera recubierta de oro. El Mishkan que armaron en Shiloh lo armaron con una construcción de piedras y le pusieron los toldos del Mishkan. Vearetz Nihbeshalifnem. Y la tierra fue conquistada. Dice Rashi, Mishenikva Mishkan, a partir de que establecieron el Mishkan, Ayetaretz Nohali Kabel Shilifnem. Fue más fácil lograr la conquista. Es como dijimos, Am Israel entendió que tenía la excusa de la guerra, pero
había ya pasado demasiado tiempo, 7 años eran tiempo suficiente como para estar a larga distancia con Borgalam. Entonces necesitaron instalar el módem, ¿bien? Y tener una buena conexión, que fue el Mishkan, y con eso lo logra. Y acá nos plantea el Pasuk cuál fue el problema. Vaibateru ibn Israel, ayer lo jaleku en Ajalatam Shiva Shevatim. Quedaron de Bene Israel que no habían recibido su parte, ni siquiera repartido, ¿sí? 7 Shevatim, que son los que marcamos recién en el mapa. Y ahora Yoshua va a llamar la atención. Va a decir, señores, ustedes tienen que activar, son ustedes los que se tienen que mover y tienen que conquistar. Y recién ahí, gracias a la movilización que Yoshua generó, es que Am Israel se puso en campaña de terminar con la conquista. Pero Yoshua, como diría alguien, adelantó los papeles. Yoshua vimos en su momento que Borolam le recriminó, le llamó la atención, así traía Rashi en nombre del Midrash, por demorar demasiado en la conquista. Yoshua vio que esto se estaba demorando demasiado, entonces lo que va a hacer ahora es organizar el reparto. Y va a hacer el sorteo de cada sector para cada Shevet, ¿sí? Y lo van a distribuir en base a los habitantes. O sea, va a apurar la escritura de todo eso, porque como dijimos, el final se estaba acercando y Yoshua sabía que había que cumplir con esta misión, este objetivo, y entonces para apurar a Bené Israel dice, bueno, ¿saben qué? Traigan representantes de cada Shevet, vamos a escriturar, vamos a ver qué le toca a cada uno, y después ocúpense de conquistar. Entonces, Vayomer Yoshua al Bene Israel, le dice Yoshua a Bene Israel, Ana atem mitrapim, ¿hasta cuándo ustedes se debilitan? La palabra rifión en hebreo significa lo que está flojo. Ustedes están flojos en su misión, en su objetivo. Por decirlo de alguna manera, están haciendo la plancha. No se mueven. La bola reyete taaretz Natan la gema Donai Eloea Botejem. En venir y conquistar la tierra que Borolam les está dando. Tienen que moverse. ¿Está bien? Y Abulahem Sheloyan Hashim la llave, traigan 3 personas por cada una de las tribus, ¿sí? Representantes, Veishlahem, Veyakumu Veitalehu Aretz. Y los voy a mandar y van a recorrer la tierra. Veichtebu Otale Fina Halatam. Y la van a escribir, van a indicar qué parte le va a tocar a cada uno. Veyabou Elai, y que vengan hacia mí. O sea, lo que está haciendo Yoshua es apurar el trámite. ¿Se entiende? Vayan, recorran y vamos a ver qué es lo que le toca a cada uno. Y lo vamos a dividir en 7 partes. Yehudá, Yamod al Gebuló Minegev, Yehudá iba a estar al sur. Ubet Yosef, Yamdu al Gebulam Misafón, y los descendientes de Yosef están ubicados en el norte de lo que habían conquistado hasta ahora. Si nosotros volvemos al mapa, perdón, el anterior, ¿sí? De lo que ya había conquistado, veamos Yehuda acá y tenemos esta parte. O sea, lo único que había conquistado era esto, faltaba terminar de limpiar, como habíamos visto, todo Jerusalén de los Yebusim y todo ese sector, faltaba todo lo que es el norte, que sería la frontera actual con el Líbano. ¿Sí? A ver. Sí, eso fue lo que hicieron. La pregunta que me están haciendo por el chat es si repartió las tierras sin haberlas conquistado. A ver, Yoshua sabía que había que apurar el trámite, que Am Israel estaba en una situación en la que, como dije por decirlo de alguna manera, estaban haciendo la plancha. Dijeron, bueno, está bien, ya vamos a conquistar, ya vamos, estamos en camino. Y no, Yoshua sabía que ya era el momento de definir. Entonces Yoshua dice, bueno, señores, vamos a ver, el hecho de recorrerla tenía que ver con conocer todos los sectores que habían y en base a eso dividirlo. ¿Sí? Porque la porción de tierra, por ejemplo, obviamente dependía del Goral, obviamente dependía del sorteo, pero Yoshua lo que les quería hacer entender era que ellos tenían que activar, tenían que moverse. O sea, los 3 representantes de cada tribu
recorrieron la tierra, lo que faltaba conquistar, pero igualmente, ¿qué le iba a tocar a cada Shevet? Iba a ser decisión del Goral, de Boreolán por intermedio de ese Goral. ¿Está bien? Veatem, Tichtebu et Haaretz Shivá Halakim. Y ustedes, literalmente para nosotros, escritura en la tierra en 7 partes. Escriban cuáles son las secciones que hay. Vabetemelai, y tráiganme ese informe a mí. Ena, acá. Veyariti la gem Goral Po, Lifnei Adonai Elohenu. Y voy a hacer un Goral, un sorteo, delante de Boreolam. Y ese Goral nos va a decir qué le va a tocar a cada uno. ¿Quién Helek Lalvim Bekirbehem? Ahora vamos a ver por qué nos quedan 7 partes. Entonces, los Levim no entran en el reparto. Si volvemos al mapa, para que quede claro, tenemos Gad, Reuben, Menashe, que recibieron Gad y Reuben afuera, Menashe tanto fuera como dentro, Efraín también se había acomodado, y Yehuda. Entonces, como dijimos, nos faltaba Binyamin, Dan, Isahar, Zebulun, Naftalí, Asher y Shimón, que son los 7 Shevatim que habían quedado incompletos, digamos, sin heredar la tierra. Y ahora, ¿qué nivel de manejo de la tecnología? Kijeunata Adonai Najalató, ¿sí? Los Levim no tenían parte, porque como dice la Torah varias veces, su parte, su herencia es el hecho de servir a Boreolam. Vegad, Rubén, Bajatzi, Shebetam, Nashe, Gad, Rubén y la mitad de la tribu de Menashe, la que es una Jalatá, Meber, la Yardén, Mizraja. Tomaron su parte al este del Yardén. Ayer Natán la de Moshe, Ve Adonai, como habían arreglado con Moshe, como ya habíamos visto anteriormente. Vayakumu Anashim Vayelejo. Fueron estos emisarios. Vaitzav Yoshua Tabalejim, Listobet Aretz, y les indicó Yoshua, aquellos que iban a escriturar en nuestra traducción la tierra, Lemor, diciéndoles, Lehu Beita Lehu Aretz, vayan y recórranla, Vejitbu Otabe Yubu Elai, y registren las ciudades, los lugares que hay, huevan a mí. Ufo Ashlich Lachem Goral y Fnei Adonai Beshilo. Y acá voy a hacer el sorteo delante de Boreolam en Shiloh. Entonces ahora, lo que Bené Israel había planteado al ubicar el Mishkan, que era, necesitamos que Boreolam intervenga para que nos ayude a avanzar, y Yoshua a su vez les dio ese empujón de, bueno, está bien, Boreolam igual siempre estuvo ayudando, pero ahora hace falta que ustedes activen, vuelvan a Shiloh, y en este lugar yo, líder de Bené Israel, junto con Elazar, como vamos a ver, el representante de Boreolam en la tierra, vamos a hacer ese sorteo. Vayelejú Anashim Vayabur Baaretz Vayichtebu Alearim Leshivah Halakim al Sefer. Y recorrieron la ciudad y registraron todas las ciudades y la dividieron en 7 secciones, digamos, en un escrito. Vayabuel y Yoshua y la Mahané Shilo, y volvieron al Mahané, que ahora ya estaba en Shilo. Vayashlech Lem Yoshua Goral Beshilo Lifnei Adonai. Y Yoshua hizo el sorteo en Shilo delante de Boreolam. ¿Sí? Quiere decir, no hubo ningún tipo de interés creado, ningún tipo de ventaja que Yoshua haya querido sacar o alguien a quien hubiera querido beneficiar. El sorteo fue siempre por orden de Boreolam. Vaijalek Sham Yoshua et Haaretz Ibnei Israel, Kemachlekotam. Y entonces Yoshua repartió la tierra a Bnei Israel de acuerdo a lo que vamos a ver en los próximos Pesukim. Los próximos Pesukim tienen un montón de nombres de ciudades. ¿Está bien? O sea, leerlo se va a hacer un poco tedioso, pero básicamente, si quieren, vamos a ir viendo un minuto. Nosotros tenemos, ya sé que el mapa lo vieron, pero lo vamos a ver. ¿Está bien? Nosotros tenemos a Ayer, que está limitando con el mar Mediterráneo, al norte hace frontera con el Líbano, ¿está bien? Naftalí, que tiene, el Pasuk dice en Sefer Shofetim, Naftalí Meromesa de. Naftalí tenía toda la parte de campos, ¿está bien? Porque tiene toda la zona cercana que rodea al mar de Galilea, al Kineret, ¿está bien? Entonces obviamente es una zona muy fértil. Había una pregunta o un mensaje. ¿No se está viendo? ¿El mapa se ve o no?
No, no se está viendo, Raúl. Ah, qué bien lo mío. A ver un minuto. Gracias por avisar, ¿eh? Demasiada tecnología. A ver ahora. ¿Ahora se está viendo el mapa? Sí, ahora sí. ¿Antes se veía o no? No, al principio sí, después no. Bueno. Pero bueno, entonces, en resumen, bien lo mío. Eh, en resumen, de vuelta, lo digo de vuelta por las dudas. Tenemos dos Yevatim y medio afuera, tenemos a Yehudá y a Yosef, que eran los gobernantes que habían conquistado su tierra, como habíamos visto. Los demás nos quedaban estos siete Yevatim, que son Binyamin, Dan, Isahar, Zebulún, Naftalí y Asher. ¿Está bien? Ayer, si tomamos como gran referencia, vamos a tener el Yama Tijón, el mar Mediterráneo, ¿sí? El Líbano al norte, comparte el límite con Naftalí. Naftalí tiene toda la zona del Galil, ¿sí? Que es una zona eh, montañosa, pero igualmente tiene mucho verde, tiene campos, tiene buen riego, tiene agua, ¿sí? Es la fuente de agua potable, el Kineret es la fuente de agua potable de todo Israel. Y tenemos acá a Zebulún y a Isahar, ¿sí? Quedaron como en el medio, al norte de Yosef y al sur de Naftalí y Asher. Y tenemos al Shevet Dan, ¿está bien? Acá abajo. Y Binyamin, que quedó encerrado entre Efraim y Menashe, que son los descendientes de Yosef, y Shevet Yehuda. Binyamin y Yehuda tuvieron siempre una relación simbiótica, por decirlo de alguna manera. Cuando todo el reinado en Sefer Melahim se divide en dos, ¿sí? Después de Shelomo Amelech, y queda dividido Malhut Israel al norte y Malhut Yehuda al sur, Yehuda y Binyamin eran una suerte de tándem, de combo, que venían siempre juntos. ¿Sí? Binyamin, obviamente, por el territorio que tenía y por la cantidad de gente, era un Shevet, digamos, con muy poco caudal de votos, por decirlo de alguna manera, y se plegaba absolutamente a Yehuda. Ahora, vamos a ver, en el PREC también figura que Shimón recibió parte de Yehuda porque toda la zona de Yehuda era demasiado grande, entonces la parte que le correspondía a Shimón se la dieron dentro de la herencia de Yehuda. Eso sería básicamente para no leer todos los que Pesukim. ¿Está bien? El Pasuk acá nos dice, ya estoy en Perequiotet, el Pasuk dice acá, Vayetzean Golala Yenile Shimón, el segundo reparto se hizo para Shimón, le maté en Shimón le Mishpejotam, y acá el Pasuk nos aclara, Vaihina Jalatam Betokna Jalat Bene Yehuda, que su herencia, su parte, estaba dentro de la herencia de Shevet Yehuda. ¿Está bien? Y después ahí nos dice todas las ciudades que iban. ¿Por qué Shimón quedó dentro de lo que era la tribu de Yehuda? Un minuto. Ahí está. ¿Por qué Shimón quedó dentro de lo que era la tribu de Yehuda? Jajamim nos dicen, así está escrito, que cuando Jacob vino, estaba despidiéndose de sus hijos, ¿sí? Dijo Shimón y Leví a Jim. Shimón y Leví son hermanos. ¿Por qué? Porque Shimón y Leví salieron a pelear para defender el honor de Diná cuando fue tomada prisionera por Shechem Ben Hamor, ¿sí? Y entonces Jacob dijo, hay un lado positivo, que es que actuaron los dos unidos, hermanados, salieron a defender el honor de su hermana, ¿está bien? Pero hay una cuestión negativa, que es la actitud, la forma. Entonces, por eso dijo a Jalequembe y a Jacob a Fisembe Israel, los voy a repartir, los voy a esparcir. Entonces a Shevet y Yehuda, si está escrito en el Midrash, por eso Borolam no le dio tierra, a Shevet Levi, perdón. ¿Por qué? Porque Shevet Levi, como tienen carácter, digamos, demasiado fuerte, si hubiesen tenido un territorio propio, se hubiesen afincado y hubiesen sido realmente muy poderosos y hubiesen marcado su postura y su opinión. Y entonces Jacob vino dijo, está muy bien el rasgo de carácter de salir a defender, de actuar, en esa situación usaron la violencia, pero no tiene que convertirse en algo natural para Israel. Por eso los Leviim no tenían su propia tierra. Shimón sí tenía su porción de tierra, pero Jamim nos dicen que Borolam los hizo que fueran Sofrim y Melamedet y Nokot.
eran sofrim, escribas, y eran melamedet y nocot, eran morim. Entonces, ¿qué pasaba? No era fácil el trabajo, ¿sí? Era más fácil ser comerciante o tener un campo que eso. Entonces, Shevet Shimon, como se dedicaban a hacer sofrim y melamedet y nocot, tenían que ir deambulando por todo Eretz Israel, enseñando a la gente o ocupándose de preparar tefilim, Mezuzot y Torah para todo Israel. Pero también como detalle extra, Yehudá, que es el rey, está rodeando constantemente a Shimón para, como de alguna manera, tenerlo bajo control. ¿Sí? No porque fuera malo, pero la actitud, la forma, Jacob lo llamó que le jamás mejeroteem. Su forma de reaccionar, su forma de actuar, que fue a través de la violencia, destruyendo la ciudad de Shechem, son que le jamás, son armas robadas. Porque el que actúa de esa forma, ese sabe, y Yehudí no reacciona de esa forma, no reacciona destruyendo al enemigo. Sí en defensa propia, pero así salir a atacar como le hicieron, no era la forma ideal. Entonces, Boreolam también a la hora de repartir la herencia deja a Shimón rodeado por Yehudá, que Yehudá dijimos, al igual que Yosef, eran el Shevet de los reyes, ¿sí? Los que tenían más fuerza y lo podían mantener bajo control, por decirlo de alguna forma. Pero en este Perec hay algo que es muy interesante, que está cerca del final. O sea, todo el Perec sigue con los nombres de ciudades, el reparto de Shimón, de Zebulún, de Isahar. ¿Está bien? Ayer también, un minuto, es muy largo el Perec. Naftalí también. Y al final de todo, el Naví nos cuenta cómo terminaron las cosas. Terminaron de sortear qué porción le iba a tocar a cada uno, todavía había que conquistarla, pero terminaron de sortearla. Vayitenu bene Israel leanjalá liyoshua bin Nun betoja. Y bene Israel le entregaron su herencia a Yoshua bin Nun. O sea que Yoshua bin Nun, que era el líder, el encargado de dirigir la guerra, de ir controlando y empujando a Bene Israel para que conquistaran la tierra, fue el último en recibir su parte. Fue el último al que le dijeron, mirá, esto es lo que a vos te corresponde. Al pi Adonai natnuló et aira Yersha'al, por orden de Boreolam, le dieron la ciudad que pidió. Rashi nos dice, Sha'alú Beurim Betumim, que el Cohen Gadol consultó al Urim Betumim, al pectoral que tenía, a través del cual se comunicaba con Boreolam, para ver qué había que darle a Yoshua. ¿Sí? Timnatzerach Bear Efraim, la ciudad de Timnatzerach en las montañas de Efraim, Vayibne Tair Vayeshev y construyó la ciudad y habitó ahí. Nosotros nos ubicamos en el mapa, un minuto, vamos a chequear que se esté viendo. Habíamos visto que Raba, ¿a quién le dieron esas tierras? No entendí. a Yoshua, ahí ¿Que vamos. Yoshua tiene una tribu? No, ahí vamos, Yoshua era parte de Shevet Efraim. Ah, ¿Sí? Shevet Efraim ya había conquistado. Nosotros habíamos visto en el Perec anterior que Menashe y Efraim, que eran los herederos de Yosef, habían conquistado toda la zona de la montaña, ¿sí? Y le habían planteado a Yoshua esta cuestión de, mirá, hay mucho bosque, no tenemos dónde poner a la gente. Vino Yoshua y le dijo, muchachos, barran con el bosque. ¿Sí? Entonces, Yoshua tenía la porción que le correspondía en Efraim, ¿sí o no? Ya estaba conquistado. Normalmente, si viviésemos en la Argentina o en cualquier otro lugar del mundo, el presidente o la vice o quien sea, sería el primero en buscar su conveniencia y decir, ah, bueno, esperen, yo me ocupé de la conquista, esto me toca a mí, yo quiero esto. Y acá vemos que Yoshua fue el último. De todos los integrantes de Am Israel, Yoshua fue el último en recibir su parte. ¿Está bien? Y él pidió una parte, pero que se le concediera, estuvo condicionado a que Borolam lo aceptara. Entonces vemos qué clase de líder era Yoshua, que antes que nada esperó hasta el final.
¿sí? Fue el último en recibir. Obviamente, los Shevatim que se habían dejado estar en la conquista se vieron perjudicados, pero por su propia falencia de no haber sido operativos y ocupados de conquistar. Pero de lo que ya estaba conquistado, estaba listo para entregar, y Yoshua fue el último en recibir. ¿Está bien? ¿Por algo en especial pidió esa parte? No, no. Es más, o sea, la certificación se tuvo que entregar a través de Borreolam, porque si Borreolam decía que no, no se le entregaban. Ah, ¿Está dale, bien? gracias. Y el Pérez nos termina diciendo, estas son las heredades que transmitieron el Azra Cohen a la cabeza, antes que Yoshua, porque Yoshua era un líder político, era un guerrero, pero el que representaba a Borolán, el que daba el sello final, como vimos recién, que la parte de Yoshua dependía de las respuestas del Urim Betumim, era el Azra Cohen. Berrayea Abot le mató a Bene Israel, y los jefes de las tribus, que eran los representantes de cada uno de los Shevatim de Israel. Un minuto, reviso el chat. Claro, Yoshua era de Shevet Efraim, la zona, el territorio de Shevet Efraim ya había sido conquistado, nada más que él había pedido, mirá, a mí me toca una sección de Ar Efraim, ¿está bien? Entonces quiero que sea Timnat Zerah. Hermoso. Chequeamos que Borolam diga que sí. O sea que el líder, esta es la enseñanza que nos tenemos que llevar, espera hasta el final y no todo lo que dice es palabra santa, por decirlo de alguna manera. No es un dictador que acomoda las cosas a su gusto. Depende de Boreolán. Y a la hora del reparto, el Pasú nos está anteponiendo a Elazar Cohen antes que Yoshua. Y Yoshua, cuando habla de repartir, siempre habla de un moral, siempre habla de un sorteo, porque el sorteo era la representación de la intervención divina, de que no había, bueno, no sé si me van a entender, pero no era el sistema de sorteo AFA, que hay 75 votos y sale empatada 38-38. ¿Está bien? Era un sorteo de vuelta, prolijo. ¿Sí? Jamim nos dicen que el sorteo en sí, el Goral, era un NES. Así está escrito que en la época de Moshe Rabbeinu, cuando se sacaron los sorteos, los Goralot, el papel anunciaba, antes de que era un NES, salió una voz que anunciaba tal sección quedó en potestad de tal Shevet. ¿Está bien? Y eso se certificó ahora. Pero este Goral tenía que ver con que el reparto fuera lo más imparcial posible y estuviese interviniendo en la mano de Borreolam. Y esto es lo que nos dice el pasú acá. Ve Goral, por un sorteo, Be Shiló, Lifnea Adonai Petajó el Moel. En Shiló, que era el Mishkan ubicado dentro de Eretz Israel, delante de Borreolam, en la puerta del Ohel Moed. O sea, en el lugar más sagrado donde Borreolam estaba presente, ahí se hizo el sorteo. Nadie se puede quejar porque esto fue exactamente por intervención divina. Borreolam decidió que le tocaba a cada uno. Vaijalú Mejale Ketárez. Y ahí fue que Am Israel terminó de repartir la tierra. Eso es lo que tiene que ver con la división. ¿Está bien? Después, Bezrat Hashem, en los próximos Perakim, vamos a ver